Bueno, buenas tardes a todos. Me siento un poco como Michael Jackson. Espero no salir haciendo el Moonwalker. Bienvenidos. En primer lugar, quería dar las gracias a Rankia por organizar un evento tan espectacular como este. Me consta que ha habido muchas horas de trabajo detrás de esto para que todos lo podáis disfrutar. Y la verdad es que es estupendo que se sigan haciendo este tipo de grandes eventos de mercados financieros para los pequeños accionistas en España. Yo voy a hablar hoy de psicología de los mercados financieros. Me gustaría hacer un pequeño aviso antes. Yo no soy psicólogo, no soy coacher, no soy mentor, no soy del mundo de la psicología, soy un inversor. Un inversor exactamente igual que cualquiera de vosotros, cualquiera de los que estéis aquí, que generalmente piensa o pensaba que está más o menos en la media de inteligencia hasta que pone una orden en mercado y se vuelve completamente idiota. Yo, que era muy concienciudo, muy analítico, muy lógico, haciendo mis análisis de mercado antes de poner la operación, cuando la operación llegaba al mercado me volvía totalmente irracional, totalmente emocional. Y me preguntaba por qué me pasa esto. Y es por eso por lo que empecé a investigar, a descubrir las finanzas conductuales y a tratar de entender las trampas en las que nuestra propia mente nos pone, las trampas a las que nuestra propia mente nos lleva, tratar de entenderlas para, una vez conociéndolas, evitarlas. Porque si no se conocen es imposible evitarlas. La mente nos va a seguir engañando. Vamos a poner algunos ejemplos. Entiendo que todos sabemos resolver esta operación. Es muy sencillo. Lo complicado sería decir otra cosa o pensar otra cosa. No sería el mismo caso resolver esta operación. Venga, 3 segundos. Esto no es tan fácil, ¿verdad? Aquí necesitamos una calculadora para resolverlo. Esta operación exige que pensemos lento. Antes hemos pensado rápido, instintivo. Esto es porque hay dos sistemas en el que los seres humanos procesamos la información que recibimos del exterior. El sistema 1 es un sistema inconsciente, es rápido, utiliza patrones y atajos para llegar a conclusiones y es muy eficiente desde el punto de vista de la energía. Es el que llevamos activado por defecto. Se llama en el mundo académico sistema 1, a mí me gusta llamarlo sistema Homer-Simpson. Por otro lado tenemos otro sistema, un sistema lento, un sistema racional, que aplica la lógica. Aquí ya no utiliza atajos, utiliza reglas, el método científico. Este sistema, que se conoce como sistema 2 o pensar lento, a mí me gusta llamarlo señor Spock. ¿Cuál es el problema? Que llevamos activados a Homer por defecto. Si llevásemos activados al señor Spock, probablemente seríamos incapaces incluso de resolver cosas tan sencillas como qué nudo de la corbata nos vamos a hacer esta mañana, porque intentaría buscar todos los pros y todos los contras. Homer es muy eficiente desde el punto de vista de la energía y es el que nos ha llevado a todos nosotros que estamos aquí a seguir vivos y a ser evolutivamente tan buenos. Todos conocemos este juego, no creo que engañe a nadie. ¿Cuál es la línea más larga? Normalmente la gente suele pensar que la de arriba. Ahora, si quitamos las flechitas, cambia el tema. Son exactamente iguales. Sin embargo, nuestra mente ha conspirado contra nosotros. Nosotros, por mucho que sepamos este juego, por mucho que lo sepamos, vamos a seguir viendo las líneas distintas. Nuestra mente aquí está en nuestra contra. La única forma de solucionarlo, la única forma de atajar esto, es poner al señor Spock a los mandos de nuestra nave y que nos diga, con una regla, con una calculadora o a través del conocimiento, que nos diga que ambas líneas son iguales. Estamos en la sala Costolani. Costolani era un señor que decía: huyan de aquellos que piensan que ya saben la verdad. No existe esa verdad y hay que tratar de conocerla. El problema es que las trampas que nos pone nuestra cabeza, y esto seguro que todos lo sabréis, son muy caras. Lo estaban comentando antes. Entrar, salir, cuando se hacen momentos equivocados, es caro. De hecho, un estudio de Barber y Odian, que son dos investigadores de finanzas conductuales, mostraba o muestra en diferentes cuentas de minoristas que cuanto más aumentaba la rotación, veis el cuadrado de color verde, cuanto más aumentaba la rotación, más se reducía el rendimiento de las cuentas, que es la parte azul. Aquellos que hacen más operativa normalmente suelen tener menor rendimiento
que aquellos que hacen menos operativa. Esto es un gráfico que seguramente muchos de vosotros hayáis visto y también es muy interesante desde este punto de vista, del coste de los errores. La línea azul es lo que ocurre cuando nos perdemos los 10 mejores días de mercado desde el año 1990. Y la línea naranja es qué ocurre si simplemente no hacemos nada. Como en una gran partida de ajedrez, no se pueden hacer movimientos por hacerlos. Cuando hacemos un movimiento tiene que ser bajo un sistema, bajo unas reglas y sobre todo aconsejado por Spock y no por Homer. Por tanto, existen dos sistemas para procesar la información. Homer, Spock. El que llevamos activado por defecto es Homer, que para ser rápido toma atajos. Y esos atajos, como bien sabemos, no son sin trabajo y nos llevan a cometer errores. Y no es posible que lo evitemos. La única forma de hacerlo es a través del conocimiento, sabiendo los errores a los que nos vamos a enfrentar. En los próximos minutos voy a tratar de resumir algunos de los principales errores o de los que yo considero principales para que cuando salgáis de esta charla y volváis a los mercados financieros, cuando se presenten sepáis en qué os estáis equivocando. Insisto, os va a seguir ocurriendo. Os mentiría si os dijera que os vais a convertir, por saber muchas finanzas conductuales, en robots o en máquinas sistemáticas. Eso no es posible. Somos seres humanos, por suerte, para lo bueno y para lo malo. Y esto malo, pues al fin y al cabo es solucionable. En los mercados financieros nos enfrentamos a un mundo aleatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos que tenemos que pelearnos contra Rocky Balboa en un combate. ¿Elegiríais esta opción? ¿Cuál de las 4 elegiríais? ¿Pelearos contra Rocky? ¿Pelearos contra Íñigo Montoya en un combate a espada? ¿Pararle un penalti a Mark Lenders? ¿O jugaros un trade intradía contra Gordon Gekko? Bueno, Rocky nos destroza sí o sí. Para empezar, es el protagonista de la película. Íñigo Montoya nos podría ganar incluso con la izquierda. Mark Lenders nos empotraría contra dentro de la portería. Por tanto, superar en rentabilidad intradía al mejor trader de todos los tiempos en un trade al azar, eso se podría hacer. No vamos a ganar un partido de tenis a Nadal, aunque Nadal juegue sentado. Sin embargo, un trade intradía contra Warren Buffett, ¿por qué no? O yo elijo una acción y él elige otra y vemos qué pasa dentro de 5 años, a lo mejor nos sale bien. ¿Por qué? Porque hay dosis de aleatoriedad. Hay algo aquí que depende de la probabilidad o de la suerte, si queréis llamarlo así. Pero al fin y al cabo hay una parte de cada operativa que depende de la pura probabilidad. Y los seres humanos, cuando tenemos cosas probables por delante, nos volvemos totalmente locos. No sabemos afrontar la aleatoriedad. ¿Por qué? En primer lugar, porque pensamos que la podemos controlar. El caso de los semáforos de Manhattan es muy interesante. No sé si lo conocéis, pero es un hecho, y lo sacado por la BBC y también por el Washington Post y diferentes periódicos e investigaciones periodísticas, es un hecho que en el centro de las grandes ciudades no existe conexión entre el botón de pulse peatón y que el semáforo para peatones se ponga en verde o en rojo. No hay una conexión, es totalmente aleatorio. Ese semáforo se pone en verde o en rojo porque sí. Lo que ocurre es que cuando el peatón se siente en control de la situación, como he pulsado, se pondrá en verde. Como se siente con ese control, normalmente se ha demostrado que cruzan menos veces en rojo. Esto viene de unos estudios de Alan Jenkins Ward, son investigadores muy clásicos, que lo que hacían era ponerle a una persona un mando, al sujeto del experimento, le ponían un mando y unas luces que se encendían y se apagaban. Y al final del experimento le decían, puede ser que haya relación entre que las luces se apaguen y se enciendan y su mando, o puede que no. ¿Usted qué piensa? ¿Que la ha habido o que no la ha habido? Y en torno al 60% de los investigadores decían que sí que había una relación entre pulsar el botón y que la luz se encendiese o se apagase, cuando no había ninguna. Sentimos que podemos controlar las cosas. Os doy un ejemplo más real, además que tengo muy reciente porque ayer hice el viaje desde Andorra hasta Madrid como acompañante. Y ¿no os ha pasado nunca cuando estáis de copilotos que pensáis que el conductor va demasiado rápido, os ponéis a pulsar ese freno que no existe, no tenéis ningún control sobre esa situación, está conduciendo otra persona? Aplicado a mercados financieros, cuando nos sale una operación bien, madre mía, qué buen análisis hemos hecho, qué sistema más positivo tenemos, qué bien funciono. Cuando sale una operación mal es por culpa de las máquinas, de ese maldito mercado, etc. Además de creer que podemos influir sobre cosas que objetivamente no podemos influir, nosotros creamos determinadas
relaciones de causalidad sobre fenómenos que son puramente casuales. Un ejemplo, por ejemplo, esta noche juega el Barcelona contra el Celta de Vigo, que es mi equipo de fútbol, y yo, imaginaos la típica persona que piensa, bueno, me voy a poner mi camiseta de la suerte, esa que me firmó Aspas, porque cuando me la pongo, gana el Celta. Eso no pasa, lo más probable es que pierda, seamos serios. En bolsa tenemos el conocido como barómetro de enero. El barómetro de enero es una fake news que sale todos los eneros sin falta desde que yo trabajo en este sector. Y dice así, depende de lo que haga la bolsa los 5 primeros días, así hará el resto del año. Eso es una locura que demuestra una incomprensión sobre cómo funcionan los mercados financieros, cómo funciona el dinero que entra y sale de los mercados financieros y sobre cómo trabajamos los profesionales, tan grande que nunca he entendido cómo puede ser que tantos medios de comunicación la vayan difundiendo. Esto es un poco absurdo. ¿Qué ocurre? La bolsa normalmente, la mayoría de años, sube. De hecho, en los últimos 20 años ha subido el 66% de los años, 2/3. 2 de cada 3 años los mercados financieros hacen retornos positivos. Y normalmente el mes de enero suele ser estacionalmente el mes más positivo. Piensan que es por temas fiscales, etcétera. No hay una razón muy clara, pero enero suele ser el mes más positivo en mercados financieros, incluso cuando el mercado es malo. Pues si tenemos dos hechos que pasan habitualmente por separado, aunque no tengan relación de causalidad una del otro, pues ocurrirán muchas veces las dos cosas. Por ejemplo, que el Madrid sea primero o segundo en la Liga y la bolsa suba, tiene una correlación por encima del 80%. ¿Existe algún tipo de causalidad? Absolutamente ninguna, espero, porque si no, me he equivocado de trabajo. El indicador de la Super Bowl es un indicador que va también en este sentido. A mí lo que me hace gracia es que si marcamos en Google indicador de la Super Bowl, que lo que viene a decir es que cuando la Super Bowl la gana un equipo de la antigua AFL, la bolsa suele caer. Si ustedes buscan esto en Google, encontrarán millones de resultados. Sin embargo, si en Google buscan Price to Book o buscan algún indicador que sí que está demostrado que tiene causalidad con cómo funcionan los mercados financieros y además funciona, verán que puede ser que haya menos salidas. Son menos sexys, sencillamente. Esto ocurre con los indicadores también que nosotros utilizamos. He visto que antes ha habido una charla de 3 grandes analistas técnicos. ¿Alguna vez se han parado a plantear por qué funciona un doble mínimo? ¿O simplemente lo operan? ¿Se han parado a pensar por qué funciona un hombro cabeza a hombro? ¿Es porque lo hemos leído en un libro? Seguramente los que tienen cierta experiencia en bolsa ya lo saben, pero se lo adelanto. En torno al 90% de los libros que hay sobre mercados financieros e indicadores en los mercados financieros son compendios de fakes y de cosas que no funcionan. Les explican las mismas teorías de siempre, que no sirven, porque lo que no sirve es el doble mínimo. Lo que sirve es qué ha llevado al mercado a hacer un doble mínimo. Eso es la causa de lo que pasa después. Que haya un hombro cabeza a hombro en el mercado, pues no es causa de que luego después el mercado caiga. Pero es un error muy común y mucha gente lo suele pensar porque, insisto, buscamos patrones de causalidad sobre fenómenos que son aleatorios. En los años 50, un científico llamado Neyman, intentando demostrar esto que les estoy contando, hizo un estudio en el que demostraba una correlación entre el aumento de la población de cigüeñas y el aumento de la natalidad en esa zona muy alta. Si ustedes ven aquí causalidad, pues eso. Además somos malos matemáticos. Esto ya lo sabemos, todos conocemos la falacia del jugador, la puedo explicar fácilmente. Tiramos una moneda, cruz, otra moneda, cruz, otra, cruz, 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 cruz. ¿Qué es más probable? ¿Que la siguiente salga cara o salga cruz? Es igual de probable. Son fenómenos independientes. Pero nosotros, como han salido 6, nuestra cabeza nos dice, ya hay un patrón, hay más probabilidad de que salga lo otro. No funciona así. Las cuentas de la vieja, yo tenía un profesor en primero de UP que recuerdo una vez que me sacó a resolver un ejercicio, que me chivó alguien de la primera fila y me preguntó, ¿cómo ha llegado usted a ese resultado? Y le dije, bueno, pues por la cuenta de la vieja. Me dijo, bueno, si esta asignatura se llamase cuentas de una vieja, usted tendría sobresaliente, pero como estamos hablando de matemáticas, pues le voy a poner un negativo gigantesco. Esto es lo mismo, estamos hablando de bolsa, no estamos hablando de cuentas de la vieja, estamos hablando de análisis. Y muchas veces ocurren cosas como estas. La mayoría de nosotros, los que llevamos en mercados financieros, conocemos esto. Si perdemos un 20%, ¿cuánto tenemos que recuperar para quedarnos igual? ¿Un 20%? No, ojalá. Si perdemos un 50%, ¿cuánto tenemos que ganar para quedarnos igual? ¿Otro 50%? No, un 100%. Y esto
se va multiplicando. Esto ocurre también con los fondos de inversión, por ejemplo. Imagínense que yo le digo que tengo un fondo de inversión que de media de los últimos 3 años ha dado un 5%. No como el de ese señor de aquí al lado que ha dado un 3%. ¿Qué fondo es mejor? ¿El que más ha ganado? No, porque la rentabilidad media no es importante. Lo que importa es la rentabilidad geométrica. Es decir, lo que importa es la rentabilidad compuesta. Y eso depende de la volatilidad que haya sufrido por el camino. Si he tenido 3 años un 5%, o he tenido 3 años, en el caso del fondo 6, un 30, un 25 o un 10, mi rentabilidad media va a ser un 5, pero la rentabilidad de la inversión va a ser mucho más baja en el último de los casos. Eso es lo que se conoce como el impuesto de la volatilidad y son parte de las cuentas de una vieja. No me digas cuánto ganas, dígame cuánto arriesgas para conseguirlo. Y además somos mal jueces. Hay un estudio de 2 investigadores llamados Baron y Hersey, súper interesante, en el que hablaban o se le preguntaba a un sujeto que eligiese: no te arriesgas, ganas 200 euros. ¿Te arriesgas y ganas 500 euros con un 80% de probabilidad o nada con un 20% de probabilidad? Aquí, independientemente de la situación subjetiva de cada persona, el hecho objetivo, si se lo preguntamos a Spock, ¿qué digo aquí? Hombre, es que si nos arriesgamos podemos ganar el doble. Y estamos hablando de un 80% de probabilidad. Lo lógico aquí sería elegir la segunda opción. Pero los experimentadores no querían saber qué pensaba el sujeto, no querían saber si el sujeto elegía mal o bien, sino que pusieron a gente a juzgar esta decisión. Esta forma de juzgarlo les pedían: dime una nota promedio entre más 30 o menos 30, una vez ha elegido y una vez conocemos el resultado. Lo lógico es que esta operación es buena sí o sí, independientemente de su resultado. Hay que arriesgarse en este caso. Sin embargo, cuando ganaba, la mayoría de gente que opinaba decía que sí, que lo había hecho bien, nota media 7,5, pero cuando perdía un 6,5. Esto es demencial. Un buen sistema, un buen trade no es aquel que resulta ganador. Un buen trade es aquel que haríamos siempre y en todo caso cuando se presenta en el mercado. El resultado viene después, el resultado es la maestría. Ahí ya interviene la aleatoriedad, como decíamos. Si nuestro sistema es bueno, dentro de unos años veremos los resultados, no en la siguiente operación. En este caso, es algo así como decir a una persona que se ha jugado 2 millones de euros en el Euromillón, si lo gana, decirle: bueno, sí, qué buena idea, no sé cómo no se me ha ocurrido a mí. No, tirar 2 millones de euros en el Euromillón es una mala idea independientemente de si después lo ganas o no lo ganas. Por tanto, sabemos que la inversión requiere enfrentarse a fenómenos que son aleatorios. No tenemos ningún control sobre ellos, pero pensamos que sí. Además, tomamos decisiones en base a patrones que son equivocados, porque nuestro sistema 1 no es un buen matemático y, además de que genera este tipo de causalidades, las genera de forma errónea. Con todo esto, sabiendo que la aleatoriedad nos vuelve completamente locos y el mundo de la inversión es un mundo en el que interviene esta aleatoriedad, quizás os interese saber que después, que depende de cómo nos hagan las preguntas, contestamos una cosa u otra. Depende de cómo se presente la información. El sesgo de encuadre es muy interesante. Nos dice, por ejemplo, elegid entre perder 800 euros con seguridad, lanzar una moneda, si sale cara 50% no perdemos nada, con 50% perdemos 1.600. Aquí la gente, para que lo sepáis, suele elegir arriesgarse. La esperanza matemática de ambas operaciones es similar. Vayamos, sin embargo, con lo siguiente. Te doy 800 euros. O espera, no. Puedes elegir entre ganar 1.600 tirando cara o cruz. Si sale cara ganas 1.600, si sale cruz no ganas nada. Aquí la gente no arriesga. Lo que suele elegir es: me quedo para mi buchaca esos 800 euros. Esto, traducido al mundo de los mercados financieros, lo que te está diciendo es que ante 2 operaciones de tamaño similar, ante 2 operaciones de tamaño similar aunque de signo contrario, cuando nos lo presentan como una potencial pérdida, hacemos una cosa. Cuando nos lo presentan como una ganancia, hacemos otra. Esto se conoce como sesgo de aversión a la pérdida. Y lo que implica es que valoramos más las pérdidas que ganancias de una magnitud similar. Es decir, que nosotros, normalmente, ante una ganancia similar, tenemos menos alegría que ante una pérdida del mismo tamaño. Tenemos pena. Nos duele más perder 800 euros que ganar 800 euros. Y esto nos lleva en mercados financieros a algo conocido como el efecto disposición. Y a todos los que estamos aquí nos ha pasado.
es básicamente que no dejamos correr las ganancias, dejamos correr las pérdidas y cortamos las ganancias súper deprisa. Cuando tenemos un duro para adentro, un pipo, venga, mío. Pero luego, bueno, esto ya es de largo plazo. Somos viajeros del tiempo en el mundo de las pérdidas. No, si esto, ¿qué va a ser intradía? Si yo no soy trader, yo para un mes después, no, para un año, etc. ¿Vale? Nos convertimos en inversores de largo plazo. Por otro lado, el sesgo de representatividad es algo que también afecta a cómo nos plantean una pregunta para que digamos una respuesta y que también tiene que ver con que somos malos matemáticos. Este ejemplo se presenta más o menos así. Hay un señor llamado Jim, que es un jugador de béisbol, termina el instituto, estudia educación física y debuta como jugador profesional de béisbol. Tiene 2 hijos, ambos son atletas y también juegan al béisbol. ¿Qué es más probable, que Jim sea asesor financiero o que Jim sea asesor financiero y el entrenador del equipo de béisbol del instituto? La gente normalmente suele elegir la B, que sea asesor financiero y entrenador del equipo de fútbol del instituto, de béisbol del instituto. Sin embargo, esto es probabilidad básica, sin tener ni idea de nada, porque en la pregunta, en cómo te hacen la pregunta, simplemente te dan datos, pero no ninguno para hacerte conclusiones evidentes. ¿Qué es más probable? 1, Jim trabaja en el banco, o 1 y 2, Jim trabaja en el banco y es entrenador. Siempre es más probable que pase A que pase A y B, sencillamente. Y esto simplemente es algo que nos ha pasado por cómo nos han dicho la pregunta. Otro ejemplo, sesgo de disponibilidad. Este me encanta. ¿Qué es más probable, llegar al top 10 Forbes siendo futbolista o llegar al top 10 Forbes siendo un sastre? Entiendo que todos dirán que la primera, ¿verdad? Bueno, no ha habido ningún futbolista en los últimos 30 años en el top 10 de Forbes, pero hay un sastre muy conocido que lleva 17 años allí que se llama Amancio Ortega. Es decir, como nos parece que los futbolistas suelen ser millonarios, damos por hecho que es más fácil que sea un millonario un futbolista, porque lo tenemos como más reciente, es como más aquí. Esto ocurre mucho, me pasa mucho cuando hablamos con clientes y nos dicen, es que este año ha sido un año excepcional, hay que empezar a cerrar beneficios. Y entonces le dices, este año no ha sido un año excepcional, este año está más o menos en torno al 40% de los últimos 20 años cierran con ganancias en renta variable por encima del 15%. Este año está siendo un buen año de bolsa, pero no es extremo, es un buen año. ¿Qué ocurre? Que el año pasado fue terrible. ¿Quién no tiene en mente el último trimestre de 2018? Yo lo tengo grabado a fuego. Por tanto, nuestra respuesta a una pregunta depende de cómo la planteen. Valoramos más pérdidas que ganancias y prejuzgamos lo que hacen otros, incluido el analista que podamos estar escuchando o la operativa de un trader amigo que nos puede servir para que nos ayude. Empezamos a terminar con algunos sesgos más, también interesantes. Además de que nos vuelve loca la probabilidad de que depende cómo nos digan la pregunta, hacemos una cosa o hacemos otra, no depende de lo que la probabilidad de lo que el señor Spock nos diga, sino de cómo han planteado esa pregunta. Además de eso, nos influye muchísimo lo que opine el resto de personas. Muchísimo. En este caso, los famosos estudios de Ash y Burns, que también son bastante clásicos, en los que cogían en una universidad a diferentes alumnos y les ponían 3 líneas, que eran algunas similares y otras diferentes, y les pedían de elegir la más corta. Cuando lo hacían así, normalmente todo el mundo acertaba cuál era la más corta porque había varios centímetros de diferencia entre las líneas. No había problema. Pero después repitieron el experimento con grupos de 10 con 9 personas compinchadas. Y 9 tenían que dar una respuesta equivocada. Entonces, el 40% de las personas que estaban en el experimento respondía las líneas de la mayoría, aún a pesar, insisto, de que no fueran como las líneas que os he puesto al principio, que ahí podríais tener cierta duda, sino líneas con varios centímetros de diferencia entre una y otra. Y a todos a los que les preguntaban, el 100% decía que haber ido en contra de la mayoría, tanto se acertaban como si no, haber ido en contra de la mayoría había sido duro y difícil. Por eso he puesto a Luke Skywalker, porque Luke Skywalker en la película del Imperio Contraataca va en contra de la mayoría, desobedece al Consejo Jedi, que estaba compuesto por un fantasma y Yoda, pero bueno, desobedece a ese consejo de 2 personas, que además serían sus jefes, y decide ir a ayudar a sus amigos, sintiéndose, como sabréis los que habéis visto la película, bastante mal. Y es un ejemplo muy similar. Ir en contra de lo que otros dicen que
es complicado ir en contra de la mayoría. En el mismo sentido, el experimento de la cárcel de Stanford, que es un experimento terrible, os recomiendo que veáis una película llamada El experimento, es una película alemana. Las personas sensibles, os recomiendo que veáis El Imperio contraataca y no veáis esta otra película. Es muy dura y está basada en hechos reales. Básicamente en este experimento, por ir deprisa, lo mejor que veáis la película y os lo cuenten allí, por ir deprisa, dividen a un grupo de sujetos entre policías y presos. Y a los policías les dicen, lo único que no podéis hacer es emplear la violencia, pero tenéis que mantener a esta gente como presos, es decir, sin pues comer a tal hora, irse a dormir a tal hora, etc. Mantenerlos como que hagan vida de preso y, insisto, lo único que no podéis hacer es ser violentos. Y a los presos les quitaban la ropa, les ponían una especie de camisón, etc. Y a otros los disfrazaban como policías. En un día el experimento se descontroló por completo y en 3 días tuvo que ser cancelado por bajas de personas que eran depresas, que habían estado como presos, que habían tenido intentos de suicidio, episodios violentos de los policías. Actuaban como se pensaba que los experimentadores querían que actuasen, no como debería actuar un ser humano normal. Y en este experimento, que sí que quería dejar un poco más claro para que veáis hasta qué punto nos influyen los demás, es el experimento de Milgram. Este experimento terrible, tampoco apto para gente sensible, de la que existe un documental y se ha reproducido en diferentes años, en diferentes épocas y en diferentes países, con los mismos resultados, consistía básicamente en lo siguiente. Había un alumno, un maestro y el investigador. Al maestro le decían que era un experimento que tenía que ver sobre la memoria. Y básicamente lo que consistía es que el maestro tenía que ir haciendo preguntas al alumno y si el alumno las fallaba, le iban dando una descarga eléctrica de 15 voltios en 15 voltios hasta llegar a los 450 voltios como máximo. Al principio, nada más empezar, tanto a maestro como a alumno les daban una descarga de 45 voltios para que vieran lo que es. No sé si alguna vez habéis recibido una descarga de 45 voltios, pero yo la recibí con 7 años y ojalá no vuelva a recibir una parecida porque la verdad es que calambrea. Básicamente lo que aquí ocurría es que el alumno estaba compinchado. El sujeto del estudio era el maestro, no era un estudio sobre la memoria, era un estudio sobre si la gente obedece órdenes por obedecerlas ante la autoridad. Y lo que ocurría es que iba pasando y al llegar al entorno, bueno, el actor gritaba cada vez más y a partir de los 200 voltios más o menos empezaba a gritar que se moría, por favor para que el experimento, tengo problemas de corazón. A los 300 voltios el actor se desmayaba. Normalmente los investigadores al principio, antes del experimento, pensaban que nadie iba a llegar al punto de que se dieran tantas descargas. Normalmente cuando los sujetos decidían parar el experimento, primero se les decía, continúe por favor, después, el experimento requiere que usted continúe, una tercera vez es absolutamente esencial que usted continúe y finalmente usted no tiene opción alguna, debe continuar. Durante 4 veces se negaban y la 5ª vez paraban el experimento. Como pueden ver, no hay ningún tipo de violencia en estas afirmaciones, son simplemente imperativas como figuras de autoridad. El 100% de los sujetos, el 100%, llegó hasta el momento en el que el actor se desmayaba. Y el 65% llegó hasta el final, hasta los 450 voltios. Esto ocurre por ese efecto que produce la autoridad sobre nosotros o esta influencia que tiene la autoridad sobre nosotros. Por tanto, cuando tomamos decisiones, las tomamos influidos por lo que opinan los demás, por lo que creemos que los demás esperan de nosotros o por lo que nos manden. Es decir, hemos llegado a un punto o hemos podido ver que nuestro Homer nos hace volvernos locos y ser malos matemáticos cuando hay autoridad, nos hace que depende de cómo nos planteen la pregunta, acertemos o fallemos, y que depende de lo que estén haciendo los demás, hagamos una cosa o hagamos otra. Esto debería desembocar en unos mercados financieros tremendamente ineficientes, completamente locos. Es decir, cuando Kahneman es un premio Nobel de Economía, él es psicólogo, y llegó a premio Nobel de Economía gracias a sus estudios en finanzas conductuales. Porque cuando le dijeron cómo era el hombre desde el punto de vista económico, ese homo económico que siempre toma las mejores decisiones, etc., cuando él lo vio, dijo, ¿están ustedes viendo un mundo o tomando decisiones sobre un mundo de gente, viendo al ser humano como algo que no es?
toman decisiones sobre un mundo económico con un ser humano que no funciona así. El ser humano funciona de otra forma. Él era psicólogo y lo sabía bien. Sin embargo, los mercados financieros no son del todo ineficientes. Esto ocurre por algo por lo que Shuro Ueki, un investigador, llamó la inteligencia de las masas. Las masas que no saben, normalmente esa psicología de masas termina tomando decisiones que son racionales. Él hacía un experimento con un buey en una feria de ganado. Básicamente, lo que se le preguntaba a diversas personas que paseaban por allí, que no tenían conocimiento sobre bueyes, se les preguntaba, ¿cuánto cree usted que pesa este buey? Y cada uno decía una cifra. Pues uno decía 300 kilos, otro 2.000, otro 1.600, otro 100, etc. Y luego preguntaban a expertos para que dijeran cuánto pensaban que pesaba ese buey. Bueno, pues de forma interesante, la gente que no tenía ni idea, en promedio, era más exacta que los expertos. La dispersión de sus respuestas era muy alta, pero en medio llegaban a una conclusión que era correcta. Y los expertos, la dispersión de sus respuestas era muy baja, pero llegaban a respuestas equivocadas. Esto desemboca en unos mercados que podrían ser o que representan la realidad o son relativamente eficientes. Para que esto ocurriese, decía Shuro Ueki que se tenían que dar tres cosas para que ocurriera la inteligencia de las masas. En primer lugar, que hubiera diversidad de opiniones. En mercados financieros hay unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Unos señores piensan que hay que vender y otros que hay que comprar. Por otro lado, agregación de estas opiniones, es decir, un lugar donde se agregasen todas estas opiniones, un mercado financiero. Y finalmente, incentivos. Incentivos que hagan que no tomes decisiones por tomarlas, sino que si aciertas ganes dinero y si fallas pierdas dinero. Los mercados financieros son un lugar perfecto para que se dé la inteligencia de las masas. Por eso, en el mismo año, hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, recibieron el premio Nobel dos economistas que opinan absolutamente cosas contradictorias. Schiller, que piensa que los mercados son terriblemente ineficientes, y Fama, que opina que los mercados representan la realidad o que son totalmente eficientes. El hecho, y yo como gestor lamentablemente lo conozco, es que es muy complicado obtener resultados por encima de la media. Es muy, muy, muy difícil batir a los benchmarks. Y esto es una demostración de que los mercados son bastante eficientes. Por tanto, ¿cuál es la única forma de actuar? ¿O qué podemos hacer nosotros en algo así? Gente loca tomando decisiones que son correctas. ¿Qué espacio queda para nosotros? Pues nuestro espacio es, insisto, conocer los errores que hemos visto antes, saber en qué momentos se pueden producir, ya no solo los que tenemos nosotros, sino los que están teniendo los demás, todos los que no han venido a esta charla. Ahora tenéis una ventaja competitiva sobre el resto. Saberlo, adaptarse a ese mercado, explotarlo y esperar al siguiente. Llegará un momento en el que el mercado volverá a ser eficiente, habremos destrozado esa ineficiencia que hemos encontrado y a la que nos hemos adaptado, y habrá que buscar otra cosa. Eso es por lo que un sistema no funciona siempre. Nuestro sistema tiene que ser dinámico y tenemos que ir cambiando dependiendo de las condiciones de mercado o de nosotros mismos. Actitud camaleónica ante mercados que son totalmente contradictorios. Por lo tanto, para concluir, a pesar de unos actores ineficientes, los mercados financieros son bastante eficientes. Es difícil encontrar esas ineficiencias, pero existen, se dan y podemos aprovecharlas. Para aprovecharlas tenemos que entender que el mercado no nos deja tomar decisiones correctas. No podemos ir a los mercados financieros siendo Homer. A Homer los mercados financieros lo barren. Es Spock el que tiene que ir a los mandos. Y por tanto usar a nuestro favor, saber cuándo hay, por ejemplo, sobrecompra porque la gente se está volviendo un poco loca. Saber, por ejemplo, antes estaban comentando que los mercados están muy altos o han subido mucho. Bueno, que suban mucho no es condición para que bajen. De hecho, que suban mucho es condición para que sigan subiendo por esa pequeña inercia, ¿no? O ese momentum que existe en los mercados financieros. Por tanto, habrá que buscar esos momentos en los que, por ejemplo, los mercados estén muy altos, además las valoraciones sean muy exigentes, además el movimiento del optimismo sea extremo, haya muchísima gente dentro del mercado, haya euforia en el mercado, y entonces podremos saber ese error psicológico, esa ineficiencia que se está produciendo y tratar de aprovecharla. Os adelanto que jamás lo haremos en los máximos del mercado, siempre lo haremos, como decía antes Eduardo, perdiendo un poco, perdiéndonos parte de ese movimiento. Finalmente, y antes de dejar algunas preguntas, si tenéis algunas dudas o si queréis que comentemos algo,
algunos libros que yo sé que es muy interesante, o esto simplemente ha sido una muy breve introducción de un tema muy serio, muy complicado y muy interesante. Y estos son libros que son, yo creo, de los que más me han gustado que he leído sobre el tema. El primero, Pensar rápido, pensar despacio, es de Kahneman, es ese premio Nobel que os decía, padre de las finanzas conductuales, y es imprescindible ya no para los mercados financieros, sino para la vida. Y el resto pues son un poco más, menos de divulgación y entran un poquito más en detalle hasta llegar quizá al Antifrágil de Taleb, que podría ser el más complicado de todos, aunque tampoco es que sea un libro complicado. Insisto, libros muy recomendables y que espero que os lo leáis y contactéis conmigo para deciros lo mucho que os han gustado. Y eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna duda y os acerca un micrófono, estaré encantado de resolverla. Estaré un ratito por aquí fuera si queréis hablar y si no, me podéis encontrar muy fácil en redes sociales y siempre estoy encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias.